Muchas gracias, Alan. Muchas gracias a Contelca por esta invitación. La verdad es un placer para nosotros en el Centro de Desarrollo de estar con ustedes y en particular de estar con nuestros amigos de la CEPAL, con Sebastián Rovira, presentando nuestro informe anual que tenemos sobre América Latina, el LEO, que lo conocemos por sus siglas en inglés, que es el de Perspectivas Económicas de América Latina 2020. Voy a compartir la presentación que tenemos con Sebastián Rovira. El informe Leo lo hacemos junto con la CAF también y la Comisión Europea. Somos los 4 coautores de este informe que cada año trata de una temática diferente importante para la región, siempre cubriendo como punto de partida el escenario macroestructural de América Latina. Entonces, en esta presentación voy a empezar con ustedes dialogando acerca de la situación macroestructural que estamos en estos tiempos del COVID-19 en América Latina y después ya entraremos en detalle junto con Sebastián Rovira en el papel de la transformación digital. Yo estaré presentando la tendencia global que tenemos en este momento de la transformación digital y precisamente en grandes rasgos cómo estamos en América Latina y ya Sebastián entrará con mayor detalle a ver cómo podemos aprovechar la transformación digital para favorecer el emprendimiento, pero también tener en cuenta el impacto que tiene sobre el trabajo, las escuelas, los estudiantes y los gobiernos. Y finalmente, Sebastián Rovira concluirá esta presentación sobre la agenda integral que necesitamos para maximizar el papel de la transformación digital para el desarrollo en América Latina. Entonces es un trabajo amplio que hicimos con la CEPAL, la CAF y la Comisión Europea en este Leo. Hay todo un tema importantísimo que lo tratamos en esta presentación de forma transversal, que es el de la cooperación entre países, la cooperación también con la Unión Europea y que precisamente nos ayuda a favorecer más las capacidades que necesitamos para el desempeño de América Latina gracias a la transformación digital. Con esto empiezo primero que todo sobre el escenario macro de la región y en particular el punto de partida que tenemos es que entramos a esta crisis con retos importantes de descontento social que tuvimos en varios países de América Latina a lo largo de 2019, también con retos importantes de responder a las aspiraciones de una clase media que necesita consolidarse y donde todavía vemos importantes diferencias entre los diferentes ciudadanos de América Latina a nivel socioeconómico, pero también a nivel regional. Un tema central dentro de todo esto es la productividad, la generación de empleo, y lo que hemos visto es que la productividad laboral de América Latina en los años 50 representaba más del doble de la productividad mundial y hoy en día estamos hablando de una productividad laboral de América Latina que es menos o es inferior a la productividad mundial. Entonces, vemos sin duda alguna que la estrategia productiva que necesitamos en América Latina debe reformarse y precisamente esta crisis nos puede servir de oportunidad para pensar qué modelo de desarrollo necesitamos en América Latina a la salida de esta crisis. El impacto es severo, el impacto es severo y si lo vemos de forma histórica, pues no habíamos visto una caída de crecimiento del PIB como la que vamos a tener este año, no lo hemos visto ni en el siglo XX ni en lo que llevamos del siglo XXI. Una caída del PIB en torno al menos 9%, ya una recesión sin precedentes y sobre todo esta caída del PIB pues nos lleva a que los niveles de PIB per cápita que tengamos este año sean los que teníamos en 2009. Así que es un retroceso importante por el lado de los ingresos, pero ante todo lo que estamos viendo es que es una crisis donde el impacto es asimétrico. Es asimétrico, afecta ante todo a los más vulnerables y viendo desde diferentes ópticas estos grupos vulnerables, por el lado de las empresas, por el lado de los hogares, por el lado de los trabajadores, por el lado de los estudiantes, son los más vulnerables, los más afectados por la crisis. Por el lado de las empresas, prácticamente, y estas son estimaciones de la CEPAL, 20%
de microempresas que pueden caer en quiebra, generando la pérdida de empleo de cerca de 3 millones de trabajadores. También una estimación que tenemos nosotros desde el Centro de Desarrollo es los trabajadores, precisamente que no están cubiertos por ningún régimen de protección social o asistencia social, estamos hablando de cerca de un 40% de trabajadores, tema muy vinculado con la informalidad laboral, que es cercana al 60% en América Latina, donde es un grupo altamente afectado por esta crisis. Buenas noticias, porque sí las hay desde el punto de vista del Estado, es que han actuado rápidamente, de una forma eficaz, de una forma acertada, focalizando muchas políticas a los más vulnerables. Por ejemplo, por el lado de los trabajadores, políticas que han sido encaminadas a cubrir los que no están cubiertos por los regímenes de asistencia social tradicional. Entonces, esto es una buena noticia donde también vemos también la importancia de coordinarse con el sector privado para estas acciones. En particular, por ejemplo, la transformación digital ha sido fundamental para hacer esta focalización de políticas, para encontrar precisamente estos actores vulnerables y también con los intermediarios financieros que han ayudado a canalizar estos recursos. Otra buena noticia que hemos visto en varios países de América Latina es la posibilidad de haber hecho políticas contracíclicas a nivel monetario, generar la liquidez para responder a la crisis y también que se traslada en menores tasas de interés en el sistema financiero. También postergar el pago de algunos créditos para empresas, para hogares, y esto se ha dado gracias en varios países de América Latina a la credibilidad de su política monetaria, independencia del Banco Central, que ha permitido precisamente esta expansión que ha sido totalmente bienvenida en los momentos en que empezaron las medidas de confinamiento en América Latina. También ha habido intervenciones en el mercado cambiario, también ha habido la posibilidad, por ejemplo, de recompra de títulos de deuda privada y de deuda pública. Entonces han sido medidas muy bienvenidas por el lado de la política monetaria. Sin embargo, esto no es suficiente y es algo que, sin duda alguna, lo que vemos es que las capacidades son limitadas. Ya vemos tasas de interés bastante reducidas, donde los efectos, digamos, de cualquier tipo de política de quantitative easing que tuvimos en los países europeos o en Estados Unidos, en el caso de América Latina, pues sigue siendo bastante limitado. Por el lado fiscal, perdón, antes de entrar al lado fiscal, lo que quisiera mencionar es precisamente cómo se han comportado los mercados financieros que han permitido la entrada de flujos de capitales. Esto ha permitido que después de una alta volatilidad que tuvimos en el mes de marzo en América Latina, pudimos ver una caída nuevamente del riesgo soberano, es decir, que el riesgo soberano volvió prácticamente a los niveles que teníamos anteriormente en los años pasados y sobre todo esto nos ayudó a que se atenuara en algo las depreciaciones cambiarias. Sin embargo, en el neto lo que vemos este año es altas depreciaciones cambiarias, caídas bursátiles y sin embargo, la buena noticia de todo esto es que varios países de América Latina que han tenido acceso al mercado de capitales anteriormente lo han podido continuar y esto ha permitido generar mayor colchón para las políticas expansivas que se han necesitado por el lado fiscal. Sin embargo, aquí es importante hablar de las Américas Latinas. Tenemos el caso, por ejemplo, del Caribe, donde el acceso al mercado de capitales no está. Algunas economías también de América Central, donde es fundamental precisamente ver todo el tema de la gestión de deuda pública para los próximos años. Y es ahí donde quisiera terminar la parte macroeconómica. Entramos a una crisis con un espacio fiscal reducido. Si bien se ha podido hacer políticas expansivas como todo lo que comentaba de expansión de programas de asistencia social, también de postergar algunos pagos de impuestos o de seguridad social, vemos que el resultado de un espacio fiscal limitado nos lleva a que estas acciones también sean acotadas. Y si vemos precisamente el nivel de endeudamiento público con respecto a los ingresos fiscales que nos muestra, al final de cuentas, la capacidad que tienen los estados a pagar la deuda, entramos a esta crisis con un nivel de endeudamiento mucho mayor
que lo que teníamos en 2007. Estamos hablando de cerca de 50 puntos porcentuales mayor de lo que teníamos anteriormente. Y para 2021 es una cuestión sumamente importante. Sumamente importante porque entramos con menores ingresos fiscales debido a la crisis actual que ha sido impactante para empresas y hogares, y donde hemos también aumentado la deuda pública en algunos países. Aquí se necesitan soluciones a nivel doméstico, a nivel internacional y adaptadas a cada país de América Latina. Nuevamente, estamos hablando de las Américas Latinas en cuanto a la gestión de la deuda pública, donde los acreedores cambian. En el caso de muchos países de América del Sur, estamos hablando de acreedores privados, en algunos países de América Central y el Caribe de acreedores públicos. También estamos hablando de que algunos países tienen más o menos acceso a los mercados financieros y donde algunos estaban en procesos de renegociación de la deuda, como es el caso de Argentina o Ecuador. Ante todo, la prioridad principal es que esta crisis no nos lleve a una crisis de deuda soberana en 2021, para lo cual se necesitan acciones por el lado fiscal a nivel nacional, por el lado de los impuestos, por el lado del gasto, al mismo tiempo que se debe crear las condiciones para una recuperación sostenible e inclusiva. Y a nivel internacional se necesita mejor coordinación con todos los actores, con los estados, acreedores, con el sector privado y con organismos internacionales. Se han dado apoyos importantes por parte del Banco Mundial, del FMI, pero tenemos que ver que esta agenda sea mucho más amplia y de hecho vaya más allá de las economías de ingreso bajo, tema fundamental que hemos desde la OCDE empujado en el G20. Entonces, este es el panorama macro a grandes rasgos. En el informe lo trabajamos con mayor detalle y sin duda alguna, sumado a esto, lo que vemos es la importancia de reducir algunos retos que vemos primordiales para América Latina y que lo insistimos en nuestro informe, como es la alta desigualdad en América Latina, que sigue siendo la más desigual del mundo, y también con un incremento de la pobreza que se prevé para 2020. Sobre la segunda parte grande del informe, o el grueso del informe, que es sobre la transformación digital, quisiera empezar mencionando que es una tendencia global. Aquí tenemos precisamente cómo la transformación digital ha ido evolucionando en el tiempo, donde si tomamos, por ejemplo, el ancho de banda internacional, en el primer gráfico, el crecimiento ha sido exponencial con respecto a otras variables que podemos tener a nivel internacional, por ejemplo, de balanza de pagos, de exportaciones de bienes, exportaciones de servicios, inversión extranjera directa o otros flujos financieros. ¿Cómo están? Entonces, perdón. Muy bien. Hola. Mil disculpas, por favor, ¿podrían cerrar sus micrófonos? Gracias. Gracias. Entonces, es una tendencia global que ya teníamos desde hace una década o más en el mundo, y que ha ido creciendo exponencialmente. Y ahora estamos hablando que la transformación digital ya no es una oportunidad solamente, sino una necesidad, y es algo que es una realidad. Y es lo que tenemos en el segundo gráfico, donde precisamente con las medidas de confinamiento explotó, digamos, la transformación digital, o les explotó todo lo que es vinculado con la transformación digital, como puede ser el comercio electrónico, donde si vemos las búsquedas en Internet de comercio electrónico para Colombia, para México, para Argentina, Chile, y si comparamos con España, pues vemos crecimientos similares, y donde estamos volviendo a unos niveles inclusive superiores a lo que teníamos antes del confinamiento. Entonces, es algo que es una tendencia que se ha ido amplificando con esta crisis, y donde más que nunca tenemos que tenerla en cuenta. Y ya para concluir y dejar la palabra a Sebastián Rovira, quisiera enfatizar en dos aspectos. Uno es que en cuanto a usuarios de Internet en América Latina hemos mejorado, prácticamente se ha duplicado el número de usuarios de Internet desde hace una década en la región. Sin embargo, todavía estamos hablando de un nivel inferior al 70%, que se mantiene por debajo del 85% que tenemos en los países de la OCDE. Entonces, todavía hay un tema de mayor uso de Internet que es fundamental, pero también es la calidad que tenemos
en cuanto el acceso a Internet en América Latina, que es fundamental. Y ahí, si miramos el comportamiento, precisamente la velocidad de banda ancha en América Latina, en los periodos de confinamiento de marzo a julio del 2020, si comparamos con el promedio mundial, vemos que salvo Chile y Panamá, prácticamente todos los países de América Latina tuvieron un desempeño en cuanto a velocidad inferior del promedio mundial, y también en algunos países, si vemos algunos requisitos mínimos que debemos tener de velocidad para teletrabajo o bien para retransmisión en continuo o teleconferencia, para algunos países de América Latina y en particular algunos países de América Central, hemos visto que todavía se necesitan retos importantes. No es solamente un tema de acceso, de uso, también es un tema de cómo lo usamos, de competencias, y todo esto es algo que Sebastián Rovira lo estará presentando desde ahora. Con esto dejo la palabra a Sebas. Bueno, buenas tardes, buenos días, en realidad en Centroamérica. Primero saludarlos y agradecer por la invitación a conversar un poco, este conversatorio justamente sobre la relevancia que pueden tener las tecnologías digitales, es decir, ya eran relevantes antes, y esto lo tenemos claros un poco a veces. Nos pasa que un poco conversamos entre los que estamos convencidos de un tema, la cosa es cómo convencemos y llevamos a los otros a entrar en este tema y cómo cambiamos la agenda política, y en ese sentido creo que sí, lo que se puede hacer desde el proyecto Mesoamérica es muy importante. Bueno, saludar a nuestro amigo Alan Ruiz, con quien estamos, bien decía él, estamos colaborando en al menos 3 iniciativas en temas fundamentales y que son muy evidentes tanto en el documento que estaba hablando Sebastián, que preparamos conjuntamente en este Leo 2020, que trata justamente de cómo la transformación digital nos puede ayudar a cambiar y a ser mejores, como en otros documentos que estamos haciendo y elaborando en la CEPAL, uno que acabamos de lanzar que tiene que ver con la universalización del acceso, que ahora vamos a hablar un poquito más. Y como bien decíamos, en básicamente 3 temas que estamos colaborando, uno que tiene que ver justamente con el tema de ciberseguridad y gobernanza corporativa. Y una de las cosas que digamos, que es evidente de esta pandemia, va a ser el mayor rol que van a tener justamente el tema del acceso a la información, la gobernanza de los datos y muchas otras gobernanzas vinculadas al tema digital, en lo cual los países de América Latina tienen que tener una posición, y en ese sentido, digamos, y Centroamérica, digamos, los países de Mesoamérica, es importante lo que puedan definir conjuntamente, porque indudablemente en esto se precisa o se requiere una agenda común y una visión compartida, ¿no, verdad? Otro tema justamente tiene que ver con el tema de infraestructura. Sebastián recién hablaba sobre, digamos, el primer punto para poder tener alguna posibilidad de acceso o de uso de este tipo de tecnología de una manera, digamos, que ayude a la inclusión de las personas, que ayude a la inclusión productiva, que ayude a hacer, digamos, instituciones más eficaces y eficientes, tiene que ver justamente con primero mejorar la infraestructura que tenemos. Y en este sentido, no solamente es un tema, digamos, de acceso y, digamos, y calidad, sino también un tema de asequibilidad. Nosotros en CEPAL hemos estudiado, trabajado mucho sobre el tema de asequibilidad, vinculándolo al tema del porcentaje que cuesta el acceso, digamos, a Internet y a contar con algunos de estos servicios, vinculado relativo a lo que es el ingreso de las personas, porque no de nada me sirve decir que cuesta tanto en un país o en otro, si en realidad no estoy considerando cuál es el ingreso de las personas, y no solamente el ingreso de las personas, sino el ingreso de las personas de menores ingresos, porque ahí es donde empiezan a aparecer las dificultades, y que en definitiva muchas veces lo que pasa es que terminan replicando grandes problemas que ya tenemos en la región, a esto que nosotros hemos llamado grandes limitaciones estructurales, ¿no? O sea, son grandes problemas estructurales en la región que terminan potenciando estas desigualdades o incluso, digamos, polarizando aún más, aún nuestras sociedades, ¿no? Entonces sí, es como decía Sebastián, todavía tenemos y hemos logrado conectar a 2 de cada 3 personas en la región están conectadas. Todavía hay un gran predominio de banda ancha móvil, y en este sentido la banda ancha fija
tiene que ser una estrategia, digamos, para pensar en las aplicaciones y en el desarrollo de cómo utilizar las tecnologías digitales para el desarrollo de la sociedad digamos, y el desarrollo productivo también. ¿Por qué? Porque indudablemente, conjuntamente con la inteligencia artificial, con el desarrollo del IoT, con, digamos, un poco de tecnología un poco más avanzada, o con la telemedicina a distancia, vienen justamente estos requerimientos de, digamos, de ancho de banda que permiten mucho mayor estabilidad, digamos, y esto tiene que ver muchas veces con el banda ancha fija, con el acceso a banda ancha fija, que todavía sigue siendo muy limitada, y en ese sentido el proyecto Mesoamérica creo que sí que va en una dirección muy, muy correcta y muy en línea, que tiene que ver justamente con la generación de puntos de intercambio, de XP, y muchos elementos que van a ser necesarios indudablemente hacia adelante, y que han sido muy evidenciados con lo que ha pasado en la pandemia. Otra cosa tiene que ver también con que todavía en nuestros países digamos, la falta de acceso está muy vinculados a muchas variables socioeconómicas que limitan muchísimo la capacidad. Todavía tenemos, digamos, a nivel de los hogares rurales, más del 77% de los hogares rurales todavía no está conectado. Sebastián ha hablado de un tema etario, y un tema etario que no es menor, sobre todo cuando pensamos en qué es lo que ha pasado en frente a esta pandemia, donde la respuesta de parte de los países ha sido un poco un cierre, ¿no? Justamente buscar estos espacios más de cuarentena, de reducir el contacto, digamos, el contacto físico. Pero justamente con eso, uno de los grandes problemas es que en muchos de nuestros, digamos, en promedio en la región, lo que pasa es que el 42% de los menores de 25 años todavía, digamos, no tiene una conexión a Internet adecuada, y bueno, lo mismo pasa con los mayores de 66 años. Es decir, respecto al grupo etario, los jóvenes como los adultos mayores son quienes están en peor situación. Y bueno, uno decía, bueno, respecto realmente de esto, lo más preocupante no es que nos preocupan más los jóvenes que los adultos mayores, es respecto, por ejemplo, a la capacidad de educarse a distancia. Y si uno piensa que estos menores de 25 años, y sobre todo cuando hablamos, si vamos de 5 a 12, es menor aún la capacidad de conexión, es más preocupante aún. ¿Por qué? Porque si uno hace esta diferenciación respecto a escuelas públicas y escuelas privadas, todavía tenemos en las escuelas públicas, no estábamos realmente preparados como para poder enfrentar esta pandemia. Y esto lo que ha llevado y lo que va a llevar es a una gran pérdida de generación de capacidades y de formación. Hace poco se realizó un estudio, creo que fue el Banco Mundial, donde hacía un estudio para Chile, donde estimaba que en un año se va a perder 1,2 años de formación. Es decir, se está perdiendo más que el año en sí. Y si uno entra a ver entra un poco más a nivel de detalle, a ver qué pasa en las diferentes escuelas, obviamente se encuentran que las escuelas, digamos, más carenciadas son las que van a estar más perjudicadas, y por lo tanto esto en unos 10 o 15 años tenemos que pensar cómo logramos, digamos, en algún momento poder llevar a estas personas, o a estos niños que obtuvieron este periodo, a un nivel de acelerar su proceso de formación, justamente para digamos, no se sientan tan perjudicados, y por lo tanto después esto se refleje en el mercado laboral y en las capacidades justamente de conseguir mejores trabajos y mejores salarios. Por lo tanto, eso es un tema muy, muy relevante, que justamente se marca en el informe, en los diferentes trabajos que hemos estado realizando. Yo no sé, Sebastián, si vos podés pasar de ahí, porque yo de acá no lo pude tomar el share screen. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa? Yo acá hablé un poco de una cosa que voy a hablar después la salto, soy un poco desordenado, pero me parecía que era importante vincular esto justamente. Primeramente, el tema social y el tema de acceso, ¿no, verdad? Porque eso va a tener mucha relación con la capacidad de uso que vamos a poder hacer de estas tecnologías. Y por lo tanto tenemos estas limitaciones estructurales que me dicen cuánto puedo o no puedo usar de las diferentes soluciones, por ejemplo, en el tema del periodo de la pandemia. Respecto al nivel, cómo las empresas están utilizando, o el potencial que tiene para la utilización de este tipo de tecnología,
acá nosotros lo que básicamente diagramamos tiene que ver con, digamos, de cómo pensar estas tecnologías digitales, que no es todo lo mismo. No es lo mismo digamos, cómo cambiamos o cómo ayudamos a la tecnología, a la economía tradicional a través de la incorporación de diferentes tecnologías en la economía tradicional, a que si estamos hablando del núcleo digital, que ahí justamente tiene que ver con más lo que son las empresas de telecomunicaciones, software, ITC services o hardware, o si estamos hablando de la economía digital, que ahí ya estamos hablando más de la economía de plataformas, de los servicios digitales, del gig economy, de share economy, o si estamos hablando de un tema de economía digitalizada. Es decir, son muchos tipos digamos, la digitalización impacta de manera muy distinta no solamente a la sociedad, sino incluso cuando uno va a nivel de las empresas, dependiendo en cada sector, es el potencial que tiene el tipo de tecnología. Y para esto es importante, ¿por qué es importante pensarlo, razonarlo? No porque el diagrama puede ser lindo, porque tiene a la persona en el centro, como tiene que tenerlo pensando en la generación de empleo, en la inclusión, en lo que implica desde el punto de vista de cómo puede ayudar este tipo de tecnología a la sustentabilidad, sino pensar en los tipos de políticas que necesitamos desarrollar justamente para cada una de estas áreas, donde al mismo tiempo tenemos que pensar en algunos elementos que tienen que ver con la gobernanza, con los modelos de producción, con los modelos de negocio, y al mismo tiempo con elementos institucionales, ¿no? Con, digamos, de cómo levantamos la información para que esa información nos ayude también a identificar o a generar las políticas y los instrumentos necesarios para ayudar a la digitalización de estas tecnologías. Porque es cierto lo que decía Sebastián, esto, digamos, de cómo el COVID, por ejemplo, impactaría mucho mayor medida a las microempresas que a las empresas grandes, obviamente, y esto está muy vinculado al tema de preparación tecnológica, pero tenemos que pensar también que muchas veces los recursos son limitados y tenemos que ver cómo ayudamos justamente a un tipo de digitalización de empresas que están en una situación mucho más desfavorecida, y para eso tenemos que tener instrumentos que sean mucho más orientados, ¿no? ¿Verdad? Y por lo tanto, sí es importante pensar a la hora de cómo fortalecemos este ecosistema digital, de pensar en las diferentes dimensiones de las empresas, de cómo se sitúan en este ecosistema digital, para a partir de ello generar los instrumentos y políticas necesarias. Vamos a la siguiente, Sebastián, por favor. ¿Sí? Bueno, esto tiene que ver justamente con algunas de las cosas que estábamos hablando, el tema de cómo las empresas estaban preparadas. Esta es una cosa que nosotros hemos insistido mucho, ¿no? en CEPAL, que tiene que ver con la heterogeneidad estructural. La heterogeneidad estructural que nosotros vemos en nuestros países, que normalmente o generalmente lo vemos a nivel de productividad, es decir, bueno, la productividad, por ejemplo, de una microempresa en Perú respecto a una empresa mediana es de un 20%, mientras que la productividad de una empresa pequeña en Italia respecto a la grande es del 80 o el 70%. ¿Esto qué quiere decir? Que las productividades son mucho más similares, y por lo tanto la capacidad o la posibilidad de articularse, de que una funcione como proveedoras de insumos de otras, que en algunos casos se genere algún tipo de encadenamiento, es mucho mayor en países desarrollados de lo que puede pasar en nuestros países. Y esto tiene que ver muchas veces también con el uso de tecnologías digitales que se hacen en nuestras empresas. E indudablemente las empresas pequeñas, hacen un tipo de utilización de tecnologías digitales mucho más básica y están en un nivel mucho menor, digamos, de utilización de estas tecnologías que las empresas grandes. Vamos hacia adelante, Sebastián, por favor. Y por lo tanto, el impacto que haya tenido, digamos, la pandemia, es decir, tiene, digamos, en los diferentes sectores de empresas, tiene que ver con cómo estábamos preparados. ¿Por qué cómo estábamos preparados? Es decir, si uno tenía una empresa pequeña que ya estaba comercializando en la web, o que tenía los canales digitales desarrollados como para poder, digamos, incluso tenía la capacidad de incorporar el teletrabajo, no digamos que estaba haciendo teletrabajo, porque digamos la verdad, antes del COVID, ¿qué porcentaje de empresas estaba haciendo teletrabajo en América Latina? Era menos del 5%, o sea, era muy poco, por más que hace años que venimos hablando de teletrabajo, en realidad no era algo que había permeado digamos, a los sectores productivos.
Pero más allá de eso, es decir, el impacto que haya tenido el COVID tiene que ver justamente con este grado de preparación, de cómo las empresas estaban o no preparadas para comercializar, para poder, digamos, incorporar algún tipo de tecnología y poder seguir manteniendo la actividad. Y por lo tanto, así es que también el impacto ha sido mucho mayor en las empresas pequeñas, porque el grado de preparación, la posibilidad de estar comercializando sus productos o sus servicios fue mucho más limitada y llevaron un periodo de poder prepararse para la nueva realidad que les ha tocado vivir, a la que hay que enfrentarse, y algunos obviamente muchos no pudieron, y muchos otros también por el tipo de producto o servicio que ofrecen, no tienen esta posibilidad de ofrecerlo de una manera digital o poder insertarse de una manera a partir de estos instrumentos digitales. Y estamos hablando del sector formal. Si vamos al sector informal, los impactos van a ser mucho más devastantes digamos, que lo que hemos visto en el sector formal. Otro tema también que es relevante dentro del informe y que le agrega un poco más de dramatismo tiene que ver con el tema de los puestos de trabajo y los riesgos de automatización. Y esto creo que sobre todo es preocupante en algunos países como países centroamericanos, donde hay muchas, digamos, industrias de ensamblaje, donde justamente la pandemia puede exacerbar esto, ¿no? Porque uno dice, bueno, busco alguna manera de cómo suplantar. ¿Por qué? Porque ya no es tan fácil tener a los trabajadores en mi fábrica, lo que sea, entonces busco alguna alternativa de cómo suplantar para poder seguir produciendo. Y por lo tanto, digamos, esto es un elemento del desarrollo digital que hay que considerarlo también a la hora de pensar de qué políticas y qué instrumentos necesitamos para tratar de reducir este impacto negativo en la posibilidad de generación de empleo, ¿no, verdad? Sebastián, por favor. Respecto bueno, esto ya lo seguimos, pero era respecto justamente al tema de las habilidades con las que contamos en nuestros países, digamos, digamos, vinculado a las necesidades o las competencias digitales, ¿no? Y esto en realidad lo sabemos que es otro de los elementos que no solamente tenemos que mejorar, digamos, nuestra formación, sino que también tenemos que rever un poco la currícula y ver cuáles son algunas de las habilidades que vamos a requerir hacia el futuro para, digamos, adelantarnos y pensar en ese proceso de cómo nos vamos a ir insertando hacia adelante. Y en esto, insisto, en esto yo creo que Centroamérica, Mesoamérica, hay que pensar en áreas comunes, o sea, no podemos pensar que cada país por sí solo puede desarrollar programas en áreas concretas vinculados al desarrollo de capacidades o competencias digitales, porque no lo va a poder hacer. Y por lo tanto, ahí sí yo creo que es muy importante, digamos, la cooperación y los espacios de trabajo conjunto. Sebastián, por favor. Respecto, bueno, el tema de las escuelas, lo que decíamos, cuánto estaban preparados o no, ahí diferenciamos por, digamos, pública o privada, respecto a la aprobación de alumnos, en qué percentil se encontraban, y esto ya lo desarrollamos bastante en la primera parte. Vamos adelante. Sebastián. Y bueno, respecto a la preparación de las escuelas también. Bueno, el último punto ya respecto a las instituciones, ¿no? Todos hemos hablado o hemos estado en reuniones de gobierno digital o de gobierno abierto y digamos de cómo las tecnologías digitales pueden ayudar, digamos, a cambiar la visión que hay de nuestras instituciones públicas. Esto es importante no solamente para mejorar, digamos, la transparencia, de mejorar la accountability de las cosas que se hacen, el reporte de lo que se hace y el impacto que tienen las cosas que se hacen a nivel de las instituciones públicas, porque en definitiva es dinero de los contribuyentes y por lo tanto hay que ver cómo esto después retorna a ellos de alguna manera, sino incluso también hay que pensar cómo las tecnologías digitales pueden ayudar muchas veces a los gobiernos a identificar cuáles son los requerimientos y las necesidades. Y en este sentido, nosotros hace un par de años estamos desarrollando un proyecto que tiene que ver con análisis de medición de Big Data para la economía digital,
Hay que entender también cómo utilizar las herramientas y la utilización que hacen las personas de las tecnologías digitales, dígase digamos, de acceso a diferentes páginas o, digamos, WhatsApp, Facebook o lo que sea, para justamente identificar cuáles son los requerimientos y las necesidades. Ahora, en esto hay que ser muy cuidadosos también, porque si utilizamos solamente eso para definir cuáles son nuestras políticas y nuestros instrumentos, y pensamos que, pongamos un ejemplo, el 77%, como decíamos, de la población rural en América Latina tiene acceso a este tipo de tecnología, nunca lo estaríamos considerando en este tipo de análisis a la hora de definir cuáles son las políticas e instrumentos. Sí pueden ser una herramienta muy interesante y muy importante para definir, digamos, sobre dónde actuar, pero tenemos que también tener en cuenta y hacer estas salvedades, ¿no verdad? Y indudablemente desarrollar a nivel de las instituciones públicas esa capacidad de utilización de esta nueva fuente de información, mucho más granular, mucho más específica, que permite entender muchas más cosas, para, en definitiva, después actuar en consecuencia y definir, digamos, los ámbitos de acción con financiamiento, con proyectos concretos. Sebastián, por favor. Ya pasando esto ya lo vamos a seguir, que era un poco de los datos de búsqueda, no sé, digamos, pero listo. Ya pasando a la última parte, que tiene que ver con esta necesidad de una agenda integral, digamos, que permita no solamente maximizar la transformación digital, sino que yo diría que permita esta transformación digital hacerla más social, hacerla más humana, hacerla más productiva, porque cuando uno plantea la necesidad de maximizar la transformación digital, piensa en cómo llegar a más personas, cómo crear derechos digitales, cómo generar ciudadanía digital, y también cómo al mismo tiempo ayudar a crear nuevos sectores, digamos, generar valor, generar empleo, porque una de las cosas que no hemos hablado es qué es lo que va a pasar a partir de la pandemia. Sabemos que muchos países están con tasas de desempleo superior a los 2 dígitos, estamos hablando en muchos casos del 20%, y lo que es indudable es que el proceso de recuperación no va a ser en un proceso, digamos, no esperamos una recuperación en vez, ni mucho menos, sino que va a ser un proceso de recuperación bastante más largo. La cosa es cómo, a partir de la incorporación, del desarrollo de tecnologías digitales y de la incorporación incluso a veces de soluciones digitales, podemos acelerar este proceso de recuperación y también de transformación. Entonces, en ese sentido, digamos, nosotros, bueno, muchos lo conocen, tenemos la Agenda Digital Regional ILAC, sobre Sociedad de la Información, ILAC, que este año cumplimos 15 años, tenemos la reunión la semana que viene justamente donde definimos cuáles son algunos de los pilares claves de esta agenda digital para América Latina y el Caribe, pero también hay que pensar qué es lo que se hace internamente digamos, al interior de los países, incluso de algunas subregiones, como puede ser el caso de Centroamérica. Por favor, Sebastián. Un tema relevante es cómo en realidad podemos usar muchas veces algunas de estas agendas regionales y subregionales para posicionar el tema digital, porque era lo que hablábamos al principio. De repente, no sé muy bien quiénes estamos en este conversatorio, pero me imagino que muchos somos del área, digamos, de innovación, de tecnología, del área digital, que ya estamos convencidos de la importancia que tiene esto. Ahora, la cosa es cómo entramos con lo digital en otras agendas y estrategias de desarrollo que sean mucho más abarcativas. Porque obviamente lo digital no pasa solamente por un tema de acceso y de uso, o por infraestructura de comunicaciones. Hay que ver también qué es lo que pasa con la economía digital. Y cuando hablamos de economía digital, no hablamos de la industria manufacturera, hablamos de la industria manufacturera, hablamos de agroalimentos, hablamos de educación, hablamos de salud, hablamos de muchas otras cosas que no tienen solamente que ver con lo digital, y la cosa es justamente cómo lo digital empieza a formar parte de estas otras agendas. Y bueno, y ahí lo que graficamos básicamente es un poco cómo lo digital está entrando o no está entrando dentro de los planes de desarrollo, y todavía realmente sigue siendo muy, muy básico lo que estamos, digamos, cómo está entrando en los diferentes países. Por favor, Sebastián, la próxima. Y ya vamos terminando porque está un poco pasado.
Y bueno, lo que decíamos tiene que ver justamente con este elemento tan fundamental de las agendas digitales, clave, como un elemento clave justamente para esta transformación a largo plazo. Tenemos que pensar cómo involucramos diferentes ministerios. Tenemos ministerios especializados, ministerios TICs, o pueden ser en algunos son agencias, o son consejos, justamente con áreas mucho más específicas en las agendas digitales, pues decíamos con el área de salud, con el área de presupuesto. Con el área de presupuesto no es menor, es decir, ¿dónde va a estar situada esta agenda digital? Depende de presidencia, depende de un ministerio, cuál es el empoderamiento que tienen las instituciones para poder llevar adelante, y la aplicabilidad de estas agendas es bien relevante, sobre todo en un ámbito donde vamos a necesitar respuestas de largo plazo, pero también vamos a necesitar muchas respuestas de corto plazo, y esto está siendo muy evidente con el caso de la medicina o digamos, de la salud a distancia, del teletrabajo, de la teleeducación. Ha sido muy evidente. Sebastián, por favor. Y yo creo que ahora ya estaríamos cerrando. Ese era un poco contarles algunos de los elementos que están en este documento que, como decía Sebastián, preparamos y lanzamos muy recientemente en el marco justamente de la reunión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y que seguramente vamos a tener los otros espacios. Y bueno, ni que hablar que uno de los espacios va a ser también el ILAC, que vamos a tener de ahora del 23 al 26 de noviembre de manera virtual. Lamentablemente muchos ya habrán recibido la invitación, otros la estarán recibiendo, y donde esperamos contar con todos ustedes, porque la idea justamente es salir de este proceso con una nueva agenda, con una agenda más aterrizada, y que permita empezar justamente a generar esta transformación digital que tanto hace que venimos hablando. Gracias. Muchísimas gracias a ambos. Les recuerdo a los compañeros que si tienen alguna pregunta para nuestros panelistas, les habilitamos para que lo hagan vía oral o también con preguntas en el chat. Yo quisiera hacer la primera pregunta. En realidad tengo muchísimas preguntas, pero una de las preocupaciones y que un poco Sebastián Nieto nos subrayó es el tema de que nuestras economías están bastante rezagadas en este momento. Estamos teniendo, pues desde la perspectiva de inversión en la región en general, el tema de los fondos de acceso universal no están tan desarrollados. Y también, pues hay mucha incertidumbre en el mercado para poder hacer inversiones, ¿verdad? Los operadores, pues tenemos normativas desde el siglo pasado, tenemos en general, prácticamente todos los países, una institucionalidad que quizás no sea la más adecuada para la transformación digital, y en este sentido un poco preocupa la sostenibilidad de los proyectos que podamos tener. Yo pensaría que el primer paso para esta transformación digital es sin duda la conectividad, una conectividad que hoy no solo tiene que ser significativa por las condiciones en las que estamos, pero también tiene que ser una conectividad asequible que podamos pagar. Y como bien lo decía Sebastián Nieto al principio, no es solo el hecho de estar conectados y utilizar la tecnología, sino cómo la utilizamos. Y yo interpretaría que eso tiene que ver mucho con temas de productividad. Entonces, la pregunta concreta es, ¿cómo hacemos esto sostenible? ¿Verdad? Y cómo, digamos, nos afecta mucho el tema de que los planes que se desarrollan en general están muy ligados a las acciones de los gobiernos de turno y no con visión país, ¿verdad? ¿Cómo desde sus instituciones podríamos abordar este tema y qué recomendaciones nos podrían dar? ¿Quieres empiezo, Sebas? O dale. Bien. Dale. Mira, lo
digamos, hay diferentes elementos fundamentales en lo que tú acabas de mencionar, Alan, que de hecho lo tratamos en el informe. Un punto fundamental tiene que ver a nivel institucional del marco regulatorio, que precisamente insistimos en diferentes componentes de tener reglas claras, de tener un marco regulatorio innovador, pero también creíble, y donde favorezca la inversión sostenible en el largo plazo. Entonces, eso es algo que sin duda alguna es importante, el marco regulatorio, no lo es todo, pero es un componente. Otro, el de favorecer la competencia, y ya Sebas Rovira lo comentaba precisamente, la importancia de favorecer la competencia en los mercados. Y un último elemento que quisiera agregar es el de la independencia también del regulador, que muchas veces en la OCDE, y esto no es solamente en este sector, sino en todos los sectores, hablamos de un regulador y supervisor independiente, como puede ser en todos los temas de competencia o del sistema financiero también. Entonces eso es fundamental, pero quisiera sobre todo insistir en algo que tenemos en el Leo, y es tener una estrategia clara, muy bien definida por parte de los gobiernos para dónde se quiere ir, y precisamente para hacerlo sostenible en el tiempo, más allá del ciclo político, también te lleva a estrategias claras de desarrollo, donde cómo involucramos esta agenda digital. Y una vez tengamos esta estrategia definida precisamente de recuperación, donde la transformación digital tiene un papel fundamental, entonces nos lleva a que diseñemos políticas sostenibles en el tiempo y más allá del ciclo político. Entonces, esos son algunos lineamientos iniciales, pero ya dejo a Sebastián que ahonde más. Gracias, gracias Sebastián, gracias Alan por la pregunta, que aparte de todo es muy pertinente y yo creo que es una de las cosas que tenemos que hacernos, ¿no? Justamente para, digamos, cómo hacer para que no dependa un poco, no dependan estas cosas de un gobierno específico, sino también cómo le damos, porque estas cosas muchas veces implican inversiones de largo plazo y que, como bien decías, en muchos países de repente las inversiones en algún tipo de este tipo de infraestructura están un poco en retirada porque los negocios en realidad ya son más atrayentes otros negocios, no tanto el tema de infraestructura, que es el primer tema que tenemos que resolver. Y yo creo que ahí una de las cosas que nos hemos olvidado muchas veces es el rol de los congresos, es decir, es el rol de las instituciones que van más allá de un gobierno, es decir, y ahí me parece que es muy importante el involucramiento justamente de tener grupos especializados, digamos, que trabajen, digamos, así como hay, digamos, un grupo que se encarga de ese tema de impuestos, a nivel de congresos, o sea, el tema digital es un tema que debería estar a nivel de congresos y ser un tema un poco de, no, digamos, en algunas de estas cosas debería ser un poco, algunas de estas cosas deberían entrar como en cuasi política de Estado, en el sentido de que esto, una de las cosas que nos han enseñado la pandemia, es el rol que pueden tener las tecnologías digitales para poder resistir digamos, estos procesos de crisis y una recuperación más rápida. Por lo tanto, yo creo sí que un elemento importante es justamente llevar a estas políticas o estas agendas a otro estadio. Uno tiene que ver justamente con lo que decíamos, involucramiento de muchos otros ministerios e instituciones que vayan más allá del Ministerio Especializado TIC, como decíamos, Ministerio de Educación, Salud, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Industria, Ministerio de Economía, y ni que hablar Hacienda. Hacienda es fundamental, porque si yo quiero tener algo de presupuesto para poder impulsar este tipo de cosas, lo tengo que tener sentado en la mesa. Y cómo evitarnos justamente, digamos, que desaparezca con un gobierno a otro, me parece sí que debería estar a nivel del Congreso, del Parlamento, digamos, ¿no? Y en esto, también vinculado a esto, es importante el trabajo que se haga con el sector privado, porque también es una manera que nos aseguramos de después poder seguir manteniendo esto en el tiempo. Nosotros, respecto a algunas de las cosas que planteabas, Alan, otra pregunta que planteabas de qué acciones concretas de repente se podrían pensar también en el no muy largo plazo. Nosotros en CEPALE,
digamos, un documento que elaboramos, se presentó ahora en agosto recientemente, hablábamos y planteábamos la posibilidad justamente de generar o de invertir un porcentaje del Producto Bruto Interno en lo que llamamos una canasta básica digital. La idea de esta canasta básica digital es justamente garantizar el acceso a este gran porcentaje de la población que todavía no tiene acceso, y que muchas veces, de repente, cuando pensamos en la región como un todo, la gran parte de la población está en muchos países centroamericanos, ¿no? ¿Verdad? No digas el caso de Costa Rica, pero hay muchos países que todavía, por ejemplo, El Salvador, Guatemala, que tienen mucho porcentaje de su población que todavía no está accediendo a este tipo de tecnologías. Por lo tanto, algunos análisis que hemos hecho nos permitieron identificar que el costo de una canasta básica que incorpora algunos dispositivos, como el acceso a determinados servicios de banda ancha, implicaría para la región aproximadamente invertir un 1% de PBI. Esto no quiere decir que lo tenga que invertir el Estado, sino que hay que ver justamente en estos mix público-privado, de la posibilidad justamente para ver cómo involucramos al sector privado y que nos ayude justamente en poder materializar esa inversión para dar acceso a las personas, porque en definitiva muchas veces después las personas terminan consumiendo servicios que también en definitiva se expresan en retribución al sector privado. Por lo tanto, eso yo creo que es el primer paso para, y esto no quiere decir que tenemos que olvidarnos de todo, sino que, digamos, como bien decías, al mismo tiempo tenemos que ver cómo formamos, ayudamos a las personas a que utilicen de una manera mucho más productiva y eficiente. Es muy impresionante cuando uno analiza qué es lo que pasa respecto a la utilización de las redes sociales y ve que en países de Sudamérica o de Centroamérica, en promedio, cada persona está en las redes sociales más de 3 horas y media, mientras que en países como Japón está menos de 1 hora. Y esto tiene que ver también de cómo se utiliza y para qué se utilizan estas redes sociales. Entonces, yo creo que son elementos que también tenemos que pensar en esta estrategia de una transformación digital diferente. Muchas gracias. Ya estamos casi a tiempo, pero creo que me va a dar chance de hacerles otra pregunta más. Mencionabas, Sebastián Rovira, el tema de las plataformas digitales. Hoy por hoy hemos visto que pues a través de todas estas plataformas hemos sido capaces de realizar teletrabajo, teleeducación, etcétera, desde nuestros hogares, tal y como lo estamos haciendo hoy, en este momento. Desde la perspectiva de lo que Sebastián Nieto planteaba al principio sobre la competencia, surge la duda de que hoy cómo dimensionamos los mercados de competencia, porque finalmente los modelos tradicionales con los que estamos acostumbrados a usar en Centroamérica están muy relacionados a la regulación de redes, a la regulación de servicios, pero nuestros regulados son aquellos que están dados de alta de nuestras bases de datos, que tienen una entidad jurídica en el país y pues de acuerdo a nuestras leyes, esos son. Sin embargo, tenemos una cantidad ahora enorme de actores que son súper relevantes en nuestro sector, pensando particularmente en lo que decía Sebastián Rovira, en el que pues de hecho tenemos ahora un cambio importante desde la perspectiva cultural en la que nos comunicamos, trabajamos, nos educamos a través justamente de estas plataformas. Y es importante también que, si bien es cierto, no son parte de nuestros regulados, deberíamos también tener una idea de cómo desde la política pública, por ejemplo, fomentar el tema de cómo hacer asequibles estas plataformas digitales para otros sectores de la población con ciertos grados de discapacidad, etcétera. En fin, el tema del mercado de competencia, pues hoy por hoy se ve como un poco o mucho más difuso de como lo veíamos justamente antes de la pandemia. Gracias. ¿Quieres, Sebas? Bien. Mira, un tema totalmente vinculado con las plataformas
y que estamos avanzando mucho desde la OCDE, que precisamente lo vemos en el NEO como un mecanismo de cooperación entre países, porque sin duda alguna solos es muy difícil encontrar soluciones. Y precisamente cuando hablamos de plataformas digitales en particular, pues algo que te lleva a que se necesiten soluciones coordinadas a nivel internacional. Y algo en lo que hemos venido insistiendo desde la OCDE bajo el tema de los impuestos precisamente, o todo el tema del marco tributario a las plataformas digitales. Y ahí se necesitan soluciones coordinadas donde precisamente se tenga en cuenta dónde están los consumidores finales y precisamente que genere recaudo en los países donde está consumiendo a través de estas plataformas digitales. Entonces es un ejemplo para mostrar precisamente de qué forma necesitamos más que nunca el multilateralismo en las condiciones actuales de esta crisis, pero también en tendencias como la transformación digital. Y un ejemplo es por el lado tributario. Ahí en eso estamos avanzando y esperemos que más países se sumen a esta iniciativa de buscar precisamente que se evite precisamente la falta de recursos fiscales por un mal, digamos, diseño del sistema tributario para el tema digital. Y que sean reglas claras, sobre todo, porque hay también los huecos que te generan incertidumbre a todos, al sector privado, al sector público y a todos los agentes. Yo solamente para agregar, porque yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Alan y creo que uno de los elementos que es importante sobre los cuales pensar es justamente cómo renovamos nuestras instituciones, nuestros marcos regulatorios, porque, digamos, muchas de las cosas que tenemos que pensar cómo regular en este diagrama, un poco que yo le mostraba en una parte que era esta especie de infinito, tiene que ver con muchos nuevos actores que no estaban considerados justamente en los marcos regulatorios y las normativas vigentes sobre el tema de competencias. Entonces tenemos que generar ahí una cantidad de nuevos elementos justamente que permitan, por un lado, digamos, justamente el tema de incentivar la competencia, ¿no? Pero al mismo tiempo con incentivar la competencia, pensar hacia dónde queremos ir, digamos, cuál va a ser el rol de estos nuevos actores, digamos, en los procesos de desarrollo de los países. Porque, digamos, generar la competencia, sí, generamos la competencia, ya sabemos quién va a ganar. O sea, ya lo sabemos quién va a ganar, si, digamos, ¿no verdad? O sea, lo tenemos clarísimo. La cosa es cómo en realidad podemos utilizar la política de competencias para empezar a generar también capacidades internas y desarrollos locales a nivel del territorio, a nivel de la región, ¿verdad? Eso yo creo que es algo importante que tiene que darse una discusión digamos, entre los países de la región para ver cómo avanzamos en algunas líneas estratégicas un poco comunes. Obviamente cada país va a tener sus marcos regulatorios, digamos, y su política de competencia, lo que sea, pero también hay algunos espacios que sí yo creo que son importantes de ver cómo también fortalecemos nuestra posición como región, porque si no sabemos que indudablemente, digamos, tenemos muy poco que hacer en torno a estas grandes plataformas digitales, ¿no? Entonces yo creo que sí, como dice Sebastián, el tema de impuestos es uno, pero hay muchos otros elementos también que tienen que ver con la política de competencia, que hay que pensar cómo utilizamos la política de competencia para desarrollar capacidades internas y no solamente justamente, que es muy importante sí para la protección del consumidor, para todo, es súper importante, pero también cómo esos marcos regulatorios nos pueden ayudar a desarrollar internamente nuestras propias capacidades. Muchísimas gracias a ambos. Muchos mensajes sólidos acá. Uno de los primeros es que no podemos hacer esto solitos. Tenemos que traer a otros actores a discutir estos temas. Y sin duda, creo que dentro de estos actores es importante también tener claro de que esto tenemos que verlo desde una perspectiva global, ¿verdad? No estamos ante un fenómeno global y las soluciones deberían de ser globales. Sería interesante, pues, tal vez en algún momento tener un conversatorio basado justamente en este tema. Y lo hemos mencionado muchísimo, las habilidades digitales. Aquí también sería interesante
el norte que podría tener la Agenda Digital Mesoamericana en priorizar cuáles son esas habilidades digitales que requerimos a futuro, y pues vamos a tratar de también incorporar este tema a los conversatorios. De nuevo, Sebastián, muchísimas gracias, que tengan muy buenas tardes. Les recuerdo a los compañeros del Proyecto Mesoamérica, la próxima semana tenemos un conversatorio con la Alianza para una Internet Asequible, y como de costumbre, este video estará disponible para quien lo quiera ver en el canal de YouTube del Proyecto Mesoamérica. De nuevo, muchísimas gracias y muy buenas tardes y buenos días a todos. Muchas gracias, nos vemos. Hasta luego. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Muy amable, gracias.